Mis amados hermanos, los saludo con la paz del Señor. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Contento porque un día más nos ha dado vida, nos ha dado salud. Contento porque un día más puedo compartir una porción de su palabra. Y en el día de hoy voy a hablar sobre el ayuno. Así que mi amado hermano, lápiz, papel, una Biblia en mano para ir corroborando la palabra de Dios, que va a ser exhortada para que nosotros podamos aprender a cómo agradar a Dios y a ayunar continuamente, porque es lo que agrada a Dios. Así que mi amado hermano, lápiz, hoja y una Biblia en mano. Si no tiene Biblia, descárguese la aplicación en su celular y después, una vez que tenga la cita ya anotada, después en su celular lo puede ir corroborando y aprendiendo más y más acerca de la palabra del Eterno. Mi amado hermano, también le quería pedir que si usted quiere puede compartir este video también en las redes sociales para que la palabra de Dios sea difundida, para que puedan ir aprendiendo también la palabra de Dios. Esto es como un estudio de lo que yo estoy dando, porque es lo que yo voy aprendiendo y quiero que también ustedes lo aprendan correctamente. Así que tanto ustedes como los que pueden tener también el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca sobre el ayuno, los diferentes tipos de ayunos que se hicieron, que están en la Biblia. Y bueno, vaya anotando, primero vaya anotando que ayunar agrada a Dios. Primero, ayunar agrada a Dios. Segundo, el ayuno da autoridad contra Satanás. Y tercero, el ayunar nos da frutos. El ayunar nos da frutos. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1, libro de Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 1. Y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas.
consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejores y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, primero, anoten la cita, Daniel 1:1, y esto es un ayuno parcial en la cual que hace Daniel, en la cual el ayuno parcial consiste de legumbres, frutas y vegetales. Eso es un ayuno parcial. Y ahora vamos a ir hablando un poco más acerca de esta palabra. Y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Acá nos está hablando de que Joacim era el rey de Judá y que estaba en el trono hace 3 años. Por eso dice en el año tercero. Pero en realidad fueron 4 años. Fueron 4 años en la cual Joacim estuvo reinando en Judá. El primer año no se cuenta porque es un año en el cual hay paz. Por eso, si bien los israelitas lo tienen en cuenta, que son 4 años, pero bueno, son en realidad 3 años en la cual empieza a ejercer, por así decirlo, el reinado. Entonces, en el año tercero es en el año 600-605 antes de Cristo. Eso es un dato bíblico para que lo vayan anotando. Por eso yo les pedí un lápiz y una hoja y ustedes vayan anotando. Entonces, es en el año 600 antes de Cristo. En ese año empezó a reinar Joacim. Pero fueron 4 años que estuvo en el trono, pero empiezan a contar desde el segundo año en adelante, que es en donde empieza a poder llegar a ver algún disturbio o alguna cosa parecida. Entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahí también escriban que Nabucodonosor fue el primer rey en llevar a cabo conquistar Jerusalén. Y por lo que dice la Biblia lo logró, porque dice y la sitió. Entonces anoten los años, en el año tercero, que en el año 600 antes de Cristo. Anoten sobre Nabucodonosor, anoten que son 4 años que realmente Joacim estaba reinando en Judá, y vamos a ir paso a paso conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo llegar y hablar palabras que pueden ser hermosas para nuestra vida, sino que la palabra de Dios tiene que ser enseñada correctamente para que después no vengan personas y engañen nuestra vida. Porque al vivir engañados, esto no nos lleva a la vida eterna, porque son palabras engañadoras, no nos hacen conocer la verdad. Entonces por eso hay que explicar bien la palabra de Dios. Entonces por eso, lápiz, hoja, y vayan anotando, y en sus casas van escudriñando la palabra. Bueno, y en el Señor, versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Ahí escriban también, Sinar es Babilonia. Seguimos, a la casa de su Dios. Ahora yo les voy a decir el nombre de su Dios. Anoten, el nombre de su Dios es Bel larga, El, o Marduk, como suena, pero termina con K de kilo. También Marduk era conocido como Merodach, como suena, pero Merodach termina con C de casa al final. También los babilonios tenían otros dioses, también habían adoptado otros dioses.
Así que vayan anotándolo, así también van teniendo conocimiento acerca de los dioses que también los babilonios tenían. Bueno, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Bueno, primeramente, acá el rey no mandó a elegir personas que pasaban por ahí, las manoteaban y listo, vení, vos vas a venir para acá y vas a servir. No, acá la palabra es específica, que no pedía cualquier persona, sino que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Por eso digo que no eran cualquier persona tomada al azar, sino que tenían que ser del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Vayan anotando, los muchachos que estaban pidiendo del linaje real de los príncipes eran entre 14 y 18 años. 14 y 18 años, vayan anotando. Y también tenían que tener varias cualidades: de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Bueno, y que le señalase y que le enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Esto eran las cualidades que el rey había pedido, había exigido. Así que bueno, vamos a seguir. 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Misael, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Bueno, acá, al haberlos tomado para que les sirvan, era necesario, para los babilonios, era necesario el cambiarle los nombres. ¿Por qué? Porque ellos iban a adoptar un nuevo estilo de vida, un nuevo nombre, y también por lo cual tenían que aceptar los dioses de Babilonia. Tenían que olvidarse de su antigua vida y servir a su nueva vida por completo, tanto a los dioses como al rey y todo lo que el rey exigiera. Entonces, al cambio de nombre, era un lavado de cerebro que se le hacía a ellos, por así decirlo, para que le sirvieran tanto a sus dioses como a lo que el rey exigiera. Entonces, vayan anotando, anoten, Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Yo me llamo Daniel también, así que ya sé que Dios es mi juez. No tengo problema en eso. Más, estoy agradecido con el Eterno porque sea mi juez. Así que, bueno, pero no nos desviemos. Anoten, Daniel significa Dios es mi juez. A Daniel se le puso por nombre babilónico Beltsasar. Significa Bel protege al rey. Entonces acá, en las traducciones que yo les voy a ir dando, van a ir entendiendo del por qué le cambiaron los nombres. Entonces, Daniel significa Dios es mi juez.
Belsasar, que es el nombre que le dieron a Daniel babilónico, significa Bel protege al rey. Ananías significa la gracia del Señor. Nombre babilónico Sadrach. Significa mandato de Acú. Mandato de Acú. Acú es, como suena, una A, una K de kilo y una U. Acú. Es uno de los dioses que habían adoptado Babilonia. Entonces, Misael significa ¿quién es como el Señor? Nombre babilónico Mesac. Significa ¿quién es lo que Acú es? ¿Quién es lo que Acú es? Azarías significa Dios es mi ayudador. Nombre babilónico Abednego. Significa siervo de Nego. El dios de la vegetación que también se llama Nego. Bueno, ustedes pueden ver el significado que le dieron a estos siervos de Dios. Por eso les digo que es un lavado de cerebro el que le querían hacer a estos varones. Así que, bueno, espero que lo hayan anotado. Si no quedó grabado, anótenlo porque es una buena información, es bueno saberlo. Entonces, proseguimos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Bueno, acá porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque estos, tanto la comida como la bebida, eran consagrados a sus ídolos. Y si nosotros seguimos las leyes, no podemos ingerir nada que sea, ¿cómo decirlo? Que sea para los ídolos, que sea para algún otro dios. No podemos. Por eso no pueden contaminarse con esta comida y la bebida que el rey les había propuesto para cada día, les había dado. Y bueno, y Daniel, al estar ya decidido a no contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señale vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que sean semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Acá, bueno, este es el ayuno que yo le decía, parcial. El ayuno parcial, que es de legumbres, frutas o vegetales. Agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Bueno, también un dato bíblico acá, que de acá sacan el probar, hacerle las pruebas a las personas y tener un número para evaluarlos, del 1 al 10. O sea que todo es bíblico. De la Biblia salieron las pruebas, y también salió que del 1 al 10 se aprueba la persona o no, de acuerdo cómo salga en la prueba. También anótenlo. Compara luego
nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres, o sea que salieron aprobados. O sea que al verlos bien, al ver sus rostros mejores que el de los demás, se veían saludables y habían pasado la prueba. Entonces, al haber pasado la prueba, ¿qué pasó? Vino su recompensa. Vino la recompensa de parte de Dios. O sea que el ayuno parcial que ellos habían hecho, que estaban haciendo para no contaminarse con la comida que el rey les brindaba, Dios le da su recompensa. Dios apremia a aquellos que se esfuerzan en agradar a Dios primeramente y en cumplir con sus mandamientos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahí está la recompensa que Dios le dio a Daniel y a estos varones por haber cumplido con la palabra de Dios y haber primeramente querer agradar a Dios. Entonces, bueno, espero que lo hayan ido anotando. Si no, después van viendo otra vez el video y van anotando. Ahora vamos a ir al próximo ayuno. Este es un ayuno absoluto y es el ayuno que hizo Esther. Y el ayuno que hizo Esther fue por un peligro amenazante de muerte y destrucción. Bueno, para esto tenemos que ir al libro de Esther. Seguimos en el Antiguo Testamento. Esther, capítulo 4, versículo 15. Esther, antes de Job, si no me equivoco. Antes de Job. Dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bueno, acá dice que ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Por qué Esther los mandó a ayunar por ella? Para que presenten la causa ante Dios y Dios haga su obra para que Esther pueda presentarse ante el rey y el rey pueda escuchar su petición. Así que para entender un poco más del por qué este ayuno, tenemos que ir al capítulo 2, versículo 7. El título dice: Amán trama la destrucción de los judíos. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a empezar desde el versículo 7. También vayan anotándolo para que después ustedes en su casa lo puedan también ir entendiendo esta hermosa historia y del por qué este ayuno absoluto que Esther mandó hacer a los judíos que estaban en Susa. Entonces, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino.
y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agagüeo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir y matar, y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bueno, entonces, vayan anotando. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero. Bueno, anoten. El mes de Nisán es el mes de marzo o abril. Es el mes de marzo o abril. Y el año 12º del rey es en el año 474 a.C. El mes de Adar es febrero o marzo. Es el mes de Adar. Y acá está la trampa que le hizo Amán al rey Asuero. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Bueno, hasta ahí. Acá Amán no declara nunca no declara nunca el nombre del pueblo. Así que, bueno, esto llevaba a que también la reina Esther sea, también tenga el mismo fin que el pueblo, sea decapitada o no sé cómo llevarían a cabo la muerte de ellos, pero llevaba también a un gran riesgo de que Esther fuera también muerta. Entonces, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agagüeo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Bueno, entonces acá el rey está dispuesto a eliminar a cualquier rebelión contra su autoridad. Entonces, esto aconteció
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Y a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey. Asuero fue escrito. Y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces, ¿cuándo es este día? Que dice el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, es el 7 de marzo del año 473 antes de Cristo. Dice el mes de Adar, y ya habíamos dicho que el mes de Adar es en marzo. Entonces, el mes de marzo, ese día el rey había aprobado este decreto. Y cuando dice que fue sellado con el anillo del rey, se calcula que fue esto el 7 de abril del año 474 antes de Cristo. Y si nosotros comparamos del año 73 y del año 74, en el mes de Adar, y en el mes de Nisan, si vamos 11 meses en el que transcurre todo esto, y son los mismos meses en la cual yo comencé diciendo que fue echada Pur. Esto es suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, porque en este versículo ellos estaban echando suerte, mirando las estrellas quizá, o de alguna otra manera, y después van delante del rey y le comentan el asunto, y mientras se decretaba, se llevaba a cabo el decreto y se confirmaba, pasaron 11 meses, de los cuales también había salido en la suerte que habían hecho primero. Entonces, versículo 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. ¿Cuál era aquel día? Ya lo dije, el 7 de marzo de 473 a.C. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Entonces era cuestión de esperar a que sea ese día y empezaba la masacre. Entonces por eso Esther tenía que hallar gracia delante del rey, para que le perdonara la vida y pueda Esther presentarle su petición al rey. Pero primero tenía que hallar gracia en Dios, porque si Dios lo permitió, primero tenían que agradar a Dios, para que Dios permitiera que Esther viviera delante del rey y pueda presentarle su petición. Bueno, es una historia muy linda la de Esther. Lo que acabamos de leer es una historia muy linda en la cual usted puede en su casa leer, meditar, y con la información de que yo le di puede usted entender mejor en el tiempo que ocurrió esto. Y bueno, y también la información también nunca está de más, siempre hay que estar bien informados, y más con la palabra de Dios. Entonces, bueno, hablamos acerca del ayuno absoluto que hizo Esther, que fue por muerte y destrucción de su pueblo y también de la misma reina. Entonces, ahora vamos a ir también a un ayuno absoluto, pero este ayuno fue por arrepentimiento. Entonces yo por eso en un principio le dije que vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando diferentes tipos de ayunos que hicieron
delante de Dios. Algunos lo hicieron para agradar a Dios, otros lo hicieron por arrepentimiento, por peligros. Y bueno, son algunos de los que yo voy a querer hablar en esta noche. Entonces vayan anotando. Ahora vamos por el ayuno por arrepentimiento. En Esdras, capítulo 10, versículo 6. Esdras está más atrás. Yo lo dejo con una hojita para no perderme. Esdras, capítulo 10, versículo 6. El sacerdote Esdras. Vamos, en el versículo 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua. O sea que es un ayuno absoluto, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. ¿Cuál fue el pecado que habían cometido el pueblo? El haberse allegado a mujeres extranjeras, mujeres que tenían otros ídolos, otras creencias, y los judíos no podían llegarse a mujeres que no sean de su propio pueblo porque estaban contaminando sus vidas y estaban permitiendo el pecado también. Entonces, como no podían consentir con el pecado, no podían allegarse a las mujeres, este pueblo lo hizo, se llegó a mujeres y tuvo hijos. Entonces, para entender un poco mejor también del por qué el sacerdote Esdras ayunó por arrepentimiento, por esta razón. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Acá, en el versículo 3, cuando dice que ahora hagamos pacto con nuestro Dios, yo el otro día había dicho que el hombre no puede pactar con Dios. Pero acá lo que está diciendo es que Esdras con el pueblo que había pecado, se había rebelado, hagan un juramento. Siempre cuando uno hace un juramento tiene que haber uno mayor que uno por el cual jurar. En este caso era Dios. Ellos juraban sabiendo que Dios los estaba observando y que estaba al tanto de este pacto que ellos iban a hacer. Entonces, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despidiéramos a todas las mujeres, a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, según el consejo de mi Señor, de Jesús, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. O sea, acá nos está hablando de que aún hay esperanza para Israel. Cuando uno peca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Deshacerse del pecado, sacar el pecado afuera, hacer arrepentimiento y cumplir la palabra de Dios, cumplir los mandamientos y hacer conforme a la ley. O sea que una vez que nosotros nos arrepentimos, sacamos el pecado afuera, tenemos que procurar cada día vivir conforme a la ley.
Versículo 4. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Acá está lo que yo le expliqué, lo del versículo 3. Ellos juraron estando Dios de testigo. Por eso digo que cuando uno jura tiene que haber uno mayor que uno. En este caso era Dios. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Bueno, entonces acá la palabra de Dios nos está dando una clara, nos habla claramente de que también podemos ayunar por arrepentimiento. Así que vayan escribiendo, ayuno por arrepentimiento, Esdras capítulo 10, versículo 6. Y ahora vamos a ir al próximo ayuno. Ayunar nos ayuda a humillarnos a nosotros mismos. Esto se le puse título, o sea, ese sería el título, y ahora está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas. Estos son algunos, porque habían más, pero por causa de tiempo también no quise hacerlo muy extenso, pero hay muchos. Estos son algunos y creo yo que los más necesarios para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bueno, el otro día cuando estaba estudiando esta porción de la palabra de Dios, justo se me da por poner el canal de enlace, cosa que nunca hago porque desde que puedo entender y comprender a lo que el canal de enlace se dedicaba, lo dejé de mirar. Entonces el otro día lo puse por ponerlo, y justo estaba predicando, ¿cómo es que se llamaba? Justo estaba predicando Calle Luna sobre este versículo y lo predicó y también se burlaba de Dios, no tenía temor de Dios para nada. Lo que habló del versículo al comienzo era verdad, después el resto del versículo lo que hizo fue burlarse de Dios, cosa de que uno si tiene el rajacodes de Dios, si uno tiene los mandamientos de Dios, nunca se burlaría de Dios, ni mucho menos de su palabra. Entonces, eso se lo quería comentar porque duele mucho a una persona que ama a Dios, que ama su palabra, que procura día a día no fallarle, seguir conociéndolo, predicando su palabra. Duele mucho ver a una persona que lleva años predicando la palabra de Dios y ver que aún no se ha arrepentido, no ha cambiado, porque sigue con sus artimañas, sigue. Bueno, no he venido a hablar de Calle Luna, yo he venido a hablar la palabra de Dios. Pero tengan en cuenta
¿A quién ustedes le prestan el oído? Entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿De qué nombre, a qué nombre nosotros clamamos? En este caso es a Jesús, el Verbo, la palabra de Dios. Y oraren, o sea, meternos en un tiempo de meditación, en un tiempo de derramar nuestro corazón a Dios. Y buscar en mi rostro, esto es un deseo por Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. Hagan un círculo donde dice buscar en mi rostro, o anoten en su hoja, pongan deseo por Dios, y abajo, o donde diga malos caminos, anoten arrepentirse. Entonces yo iré desde los cielos. Bueno, pero para entenderlo un poquito mejor, arrancamos desde el versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperar. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Podemos ver claramente que del versículo 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Esto me hizo acordar el otro día que vi en el noticiero, en Córdoba, si no me equivoco, que hubo un fuego grande que deforestó mucho campo. Muchos hogares fueron destruidos a causa del fuego. Ellos estaban confiados de que iba a aparecer la lluvia y que iba a poder ayudarlos a extinguir el fuego. Y estaban esperando la lluvia. No sé con qué, si lo estaban esperando con gozo, con alegría, no sé con qué convicción o con qué grado de alegría lo estarían esperando. Pero cuando estaba meditando esta palabra me hizo acordar ese momento. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra. Esto también aconteció, si no me equivoco, en un lugar de África, me parece que fue, que la langosta consumió mucho campo consumió. Y si enviare pestilencia a mi pueblo, pestilencia, bueno, eso ya hace tiempo que pestilencia hay. Entonces, para que esto termine, acá Dios nos dice, si se humillare mi pueblo, o sea, humillarnos, quiere decir que reconozcamos a Dios como Dios absoluto, como nuestro Rey, nuestro Señor. Si se humillare mi pueblo, humillarnos delante de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado por medio de Jesús, por medio de su palabra, y orare, hacer tefilá, oración, clamar a Dios, presentarle nuestra petición, nuestro clamor, y también para que podamos habitar en su presencia, y buscar en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, o sea, buscar en mi rostro a Jesús, buscar en mi rostro a Jesús, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Por qué no acontece esto todavía? Porque las personas no quieren humillarse, no quieren invocar el nombre de Jesús, no quieren orar, no quieren buscar el rostro de Dios, no quieren convertirse de sus malos caminos. Entonces Dios no puede sanar la tierra. Pero si por la gracia de Dios, cuando hablo de gracia es el favor de Dios para con nosotros, si llegara a pasar esto, de que las personas se conviertan y lo busquen a Dios, dice el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos
Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y en esta última frase, en el versículo 15, el cual yo leí, es en el cual Cash Luna se burló de Dios. Que yo cuando lo escuché me agarró una bronca, un celo como el que le había agarrado a David cuando escuchó hablar de que Goliat estaba enfrentando al ejército, al escuadrón de Dios, de Jehová de los ejércitos, y nadie tenía ese celo para tomar la iniciativa y enfrentarlo, el problema sabiendo que Dios lo acompañaba. Entonces, me había enojado. ¿Por qué? Porque no entendió la palabra de Dios. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Sabemos que Dios está en el trono, en lo más alto del tercer cielo. ¿Cómo es que llegan las oraciones ahí? Sabemos que los ángeles son quienes llevan las oraciones y están en una copa, dice Apocalipsis, y que llegan a Dios. Un ángel lo pone en un incensario y es prendido por el fuego de Dios, y el humo de este incienso llega a la presencia de Dios, y son las oraciones de los santos. Así está en el Apocalipsis. Y yo digo, ¿cómo este Señor que predica la palabra, o no sé, no pueda saber esto? Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Eso es lo que quiere decir este versículo. Por eso, mis hermanos, les pido que escudriñen la palabra, no se cansen de leer, por más de que sus ojos se cansen o que ustedes estén cansados. Yo no digo que no descansen un ratito, pero continúen después buscando la verdadera palabra de Dios. O sea, la verdadera interpretación, porque dice la palabra de Dios que en estos tiempos muchos van a escuchar doctrinas de demonios, van a escuchar voz de demonios, pensando que es Dios quien les revela la palabra, pero no. Por eso, oración, ayuno y mucha lectura de la palabra. Entonces, bueno, vamos a pasar a un ayuno por enfermedad. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 17, versículo 14. Así que nos vamos para allá. Queda todavía un ayuno para ser investidos de poder y 2 ayunos por intervención divina. Así que por eso le digo que había muchos tipos de ayuno que hicieron, que están escritos en la Biblia. Y yo puse algunos que fueron los que más llegaron a mi vida. Por eso no quería hacerlo tan extenso, agregando algunas clases de ayunos más. Pero ustedes los pueden ir escudriñando en su casa y pueden ir buscando también. Entonces Mateo 17, Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento con el cual comienza el Nuevo Testamento, 17:14. Jesús sana a un muchacho lunático. Estos son cortitos. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho,
y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, acá quiero aclarar de que el tener, un ejemplo, 5.000 horas de oración, 20.000 horas de oración, tener 500 días de ayuno, tener mucha oración y ayuno, no es que por esto los demonios nos vamos a hablar y los demonios van a oír, no, porque es la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios que nos da la autoridad para que los demonios se vayan. Es la autoridad, la fe que nos da la autoridad. Pero, ¿qué pasó? Acá ellos tenían fe, pero dice: por vuestra poca fe. Ellos tenían fe, pero ellos, ¿por qué? Tenían poca fe, porque ellos se conformaron, porque Jesús le dijo que Él le iba a dar la autoridad para echar fuera demonios, y se quedaron hasta ahí nomás. O sea, ellos se conformaron con lo que Jesús dijo nomás. Pero también ellos tenían que orar y tenían que, bueno, en ese tiempo estaba Jesús con ellos. No era necesario ayunar, pero cuando Jesús no estuviese con nosotros ayunarían, pero también tenían que ayunar para que también tengan autoridad sobre las potestades, los espíritus inmundos. Entonces la oración y el ayuno hace que nuestra fe crezca, hacen que nosotros tengamos autoridad contra los espíritus inmundos. No es por la oración y el ayuno que los espíritus inmundos se van o tenemos autoridad sobre ellos, no, es la fe, pero el ayuno y la oración hace que nuestra fe crezca, nuestra confianza crezca, podamos conocer más a Dios, podamos conocer más a su palabra. Entonces hay que tener una fe madura para poder tener autoridad. Para echar fuera a este género de espíritus inmundos necesitamos crecer nuestra fe. ¿Cómo crece? Ayunando, agradando a Dios con nuestro ayuno y orando. Conociendo más a Dios es cuando más crece nuestra fe. Esto es lo que yo había escrito. Pero es eso lo que la palabra de Dios nos dice, que no es la oración, no es el grado de oración que tengamos o el grado de ayuno que hagamos, sino es la fe la que echa afuera los demonios. Pero el ayuno y la oración van de la mano, van juntos. Cuando nosotros ayunamos es bueno apartar un tiempo para Dios de oración y de lectura bíblica. Y ahí es donde vamos a tener una fe madura. Entonces, esto fue un ayuno por enfermedad. Cuando tenemos la autoridad, nosotros podemos ayunar para que se sane algún pariente, algún amigo, algún hermano en Cristo. Anoten eso si quieren también. Y bueno, anoten la cita que está en Mateo 17:14. Ahora vamos a ir a un ayuno para ser investidos de poder. Se encuentra en Lucas 4:14. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. 4:14. Estaba en Marco, Lucas.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y acá en el capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto, el capítulo 4 es lo que yo le decía acerca de tener el Espíritu Santo, y otra cosa es tener el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El ayuno, todos sabemos que Jesús fue al desierto y estuvo ayunando 40 días, en la cual en esos 40 días Jesús lo único que bebió fue agua de lluvia, o no sé, no sabría decirle con exactitud, pero sé que por una fue acerca de la lluvia. Y en ese tiempo que estuvo en el desierto, tuvo mucha intimidad, mucha comunión con Dios, para que el poder del Espíritu Santo habitase en él. Ya sabemos que el Espíritu Santo moraba en él, porque la palabra de Dios moraba en él. No es que descendió en forma de paloma, como muchas veces nos dijeron. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios y nos damos cuenta de algunas cosas, nosotros pensamos: pero si nos dijeron esto, no. Es triste saber que nos engañan de esta manera, pero no descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo lo recibimos cuando nosotros realmente decidimos vivir conforme a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Y ahí es donde recibimos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que ahora nos va hablando y exhortando acerca de la palabra de Dios. Pero es Jesús mismo, por medio de su Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu. Entonces, si Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ahí está un ayuno para ser investidos de poder, ayunando, haciendo morir la carne, y que el Espíritu de Dios tome el control, el dominio de este cuerpo. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, este es un ayuno para ser investidos de poder. Ahora vamos a otro ayuno, un ayuno por intervención divina. Vamos a ir a 2 de Crónicas 20, capítulo 20, versículo 6. Antiguo Testamento, Esdras 26. No, Esdras no, perdón, 2 de Crónicas 26. 2 de Crónicas, un poco más atrás. 2 de Crónicas 26. Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también
de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyeses. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios mío, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Bueno, entonces él tuvo temores, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ayuno por intervención divina. Acá el versículo 6 dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Acá del versículo 6 al 7 es la soberanía de Dios. Vayan anotando o abran al costadito de la hojita y escriban: soberanía de Dios. Del versículo 7 al 8, el pacto de Dios, Dios nuestro. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y las diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Versículo 8, la presencia de Dios. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Del versículo 10 al 11, la bondad de Dios. Del versículo 10 al 11, la bondad de Dios. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyes. Y el versículo 11, aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá está en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Entonces acá habla de la absoluta dependencia que tenía en Dios. Esto es un ayuno por intervención divina. Ahora vamos a ir a ayuno por intervención divina, pero esto es en Esdras, y con esto ya termino. Se hizo muy extenso, pero vale la pena el saber esta clase de ayuno para que nosotros, cuando estemos
en alguna circunstancia o queramos agradar a Dios o alguna petición que tengamos, ya tenemos una información en la Biblia para poder llevar a cabo este ayuno. Entonces, Esdras 8:21. Esdras 8:21. Lo dejo marcado para que sea más fácil después encontrarlos. Como sabía que iban a ser muchos, no quería perder mucho tiempo. Esdras 8:21. Cita 6. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa de gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Entonces, este es un poquito más largo, pero vayan anotando la información. Y publiqué ayuno junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. O sea que no eran solamente personas adultas las que iban, sino que también iban niños y llevaban un cargamento de oro, de plata, y también llevaban animales. Le parece porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué no le quiso pedir una tropa para que los defendiese? Porque ellos le habían dicho al rey, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor está contra todos los que le abandonan. O sea, que le habían dicho que Dios es tan grande y poderoso que las personas que lo buscan y lo aman de verdad, Dios lo protege y los cuida. Pero su furor contra todos los que le abandonan. O sea, mi amado hermano, si usted está pensando en alejarse de Dios, en apartarse de su palabra, va a tener el furor de Dios en su vida, en su hogar y para toda su familia. Por eso, ayunamos pues, pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Entonces acá nos está diciendo que llegaron a destino y llegaron bien. Entonces, pero para entender un poco esto, vamos al capítulo 7, versículo 6. Hablamos de que Esdras proviene del linaje de sumos sacerdotes. Anoten, Esdras proviene del linaje de sumos sacerdotes. Bueno, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que Esdras era muy necesario en este nuevo comienzo. Ellos estaban volviendo a reunir en Jerusalén, y quién era que les tenía que enseñar nuevamente las leyes de Moisés, era Esdras. Entonces Esdras tenía que enseñar y instruir en la palabra de Dios a toda Judá e Israel. Esdras había memorizado toda la ley y la podía escribir de memoria. O sea,
en la ley de Moisés, Esdras se lo había memorizado toda y la podía escribir hasta los puntos y los comas, y tenía que instruir a Israel y a Judá en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Acá Artajerjes, rey de reyes, dice a Esdras, sacerdote y escriba, erudito. Cuando dice erudito es porque es una persona con conocimiento, una persona que tiene mucho conocimiento, ya es una persona que es erudita. En la ley del Dios del cielo dice paz. Paz, dice, lo más importante. Acá el rey Artajerjes le está pidiendo paz. Dice paz, porque reconoce el poder que puede llegar Dios a través de Esdras, el poder que Dios a través de Esdras puede llegar a ser. Por mí es dada orden de todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen a Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Acá por eso le digo que llevan mucho dinero, plata y el oro que el rey y su consejero voluntariamente ofrecen a Dios, o sea que reconocen a Dios como el único rey soberano, como el único Dios. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. O sea que no le negaba nada de lo que Dios necesitara. Artajerjes no le negaba nada a Dios. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todos los que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se les conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 coros de trigo. Era ya el grano trabajadito, limpito. 100 batos de vino y 100 batos de aceite, lo mejor, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Acá también el por qué Esdras era muy necesario. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión.
Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Bueno, entonces, anoten para que sea más corto. Esdras provenía del linaje de sumos sacerdotes. Propósito de Esdras: enseñar y instruir en la palabra de Dios a toda Judá e Israel. Esdras había memorizado toda la ley y que la podía escribir de memoria. Séptimo año, 458 a.C. El viaje duraba 4 meses de Babilonia a Jerusalén. Son 1600 kilómetros. Comenzó en marzo o abril y acabó en julio o agosto. El río Aba, versículo 21. A ver. Versículo 21. Publiqué ayuno junto al río Aba. El río Aba, un lugar desconocido donde un canal o río iba al Éufrates, descendía al Éufrates. Estaba en Babilonia y fue escogido como lugar donde los judíos que regresaban iban a hacer votos durante varios días en preparación para la marcha. La confianza que tenían en la protección de Dios, de modo que se encomendaban a Él para su seguridad con un ayuno en oración. Acá una vez más el ayuno y la oración eran importantes para que encomendaran este viaje. Por eso, si tienen un viaje para llevar la palabra de Dios o un viaje para descansar de vacaciones o algún otro viaje, encomiéndenle a Dios el viaje en ayuno y en oración, y dice que Dios va a ser propicio. Entonces por eso Esdras encomendó este ayuno a Dios con este propósito de llegar a Jerusalén con todo el dinero que se le había dado para Dios, para la casa de Dios, los utensilios, los animales, y que puedan llegar, porque era muy largo el viaje que tenían por delante. Bueno, mis amados hermanos, se nos ha pasado 1 hora. Acá mi hijo me estaba diciendo, gracias a Dios por este varón que Dios me ha prestado, que es mi deber instruirlo en la palabra de Dios, y que me ayuda para hacer estos videos. Así que me ha dicho que ya se había pasado 1 hora. Bueno, así que mis amados hermanos, espero que en sus hogares ustedes puedan ir escudriñando estas citas, estas porciones de la palabra de Dios. Es muy emocionante las historias que la palabra de Dios nos cuenta y cómo Dios los ayudó y pudieron ver la mano de Dios obrar a favor de sus vidas. Mis hermanos, estos son algunos tipos de ayunos, hay más en la Biblia, así que les invito a que ustedes puedan ir, seguir buscando, seguir indagando y bueno, y que puedan ser agradables ante la presencia de nuestro Dios. Mis amados hermanos, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo con la paz del Señor. Bendiciones a todos y chao.